Vamos a empezar hablando sobre la noticia, sobre la historia de los juegos de sembrado. Damian Lillard, que contra todo pronóstico acabó metiendo a los Blazers a playoff. Creíamos que lo más que podían hacer era ser el noveno y entrar al play-in, pero no, entraron al play-in como octavo lugar, combinado ahí entre la debacle del equipo de Memphis. Y Damian Lillard fue espectacular, no hay otra palabra para describirlo. El MVP unánime de la burbuja. Durante la burbuja promedió 37 puntos por juego, tirando 44% de triple en casi 50% de campo, y cargó a los Blazers. La verdad, todos los juegos, los dos juegos de Memphis donde sí McCollum fue, creo, el jugador más importante en eso, pero la verdad no juega como jugó Damian Lillard, probablemente no ganaban ni 4 juegos y acabaron ganando 6 partidos, todos muy cerrados y a la hora buena, a veces hasta con suerte como ese tiro contra Dallas, pero a final de cuentas metió todos los puntos posibles Damian Lillard y Portland pasó a playoff después de que cuando se suspendía la temporada parecía muy, muy difícil que lo hiciera. Sí, igual también acuérdense que metió el pinche tiro de 3 desde el logo. Es algo que... Sí. Sí, en el cuarto, o sea, no es como que eran de que empezando el juego calentando, no, a la hora buena de que, sí, de luego me dieron espacio, pum. Y al final... Yo creo que ese juego contra los Nets describe 100% lo que fue Damian Lillard en la burbuja, ¿no? O sea, vemos cómo los Nets ajustaron y ajustaron en lo que pudieron hacer, porque igual Damian Lillard tuvo un muy buen partido. Ajustaron de la mejor manera que pudieron, doble marcándolo incluso desde principio de media cancha. De hecho, hay un video muy curioso ahí que salen hablando dos jugadores de los Nets, que uno le sale diciendo al otro, mira, cuando tú ves a Damian Lillard, lo doble marcas le ayudas a la doble marca. No me importa si a quien estás defendiendo es LeBron James, no me importa si a quien estás defendiendo es Michael Jordan, él es Damian Lillard y tienes que hacer la doble marca desde la media cancha. Entonces, yo creo que ese momento, el que vemos a los jugadores de los Nets hablando así, describe lo que Damian Lillard fue capaz de hacer en la burbuja, ¿no? Pero como dijo mi compañero Roberto, promediando 37.6 puntos por juego, 9.6 asistencias por juego, casi promediando un doble de 40-10, o sea, es completamente absurdo lo que hizo, ¿no? Sí. Y parece que... No parece, o sea, sabemos cómo es la personalidad de Damian Lillard y los Clippers lo hicieron enojar, o sea... Los sacaron de su zona de confort y sabemos que cuando Damian Lillard está enojado es un jugador que por lo general siempre te va a responder. Tiene como ese factor que cuando se enoja de verdad pasa a un siguiente nivel. Entonces, yo creo que ese juego contra los Clippers fue indispensable, aunque lo hayan perdido, para que Damian Lillard despertara de la manera que lo hizo en los últimos juegos. Sí. Que ya venía jugando bien, pero pasó a otro nivel. Pasó a otro nivel a partir de ahí, o sea, fue impresionante. Sí, y lo que decíamos la semana pasada, que a lo mejor no se lo había tomado también Lillard, como reaccionó cuando, después de la burla de Beverly y Paul George, lo que dijimos de que está llorando, pero pues el año pasado que él los eliminó, él era el que está haciendo la burla y si te llevas te aguantas. Pues a final de cuentas habló con su juego y creo que él tuvo la última palabra en esto. Antes de continuar con esto, no quiero dejar de lado a los Suns, que pues se quedaron fuera básicamente porque Lillard estaba metiendo 40 puntos todos los días. Pero si no hubiera hecho Damian Lillard, los Suns hubieran sido los que hubieran pasado el play-in. El único equipo que se fue perfecto, 8-0. Se va a quedar perdida en la historia su actuación, pero no por eso fue menos
impresionante. De hecho, había muchos movimientos en línea exigiendo que les dieran una chance de pasar a playoffs, ya sea contra Memphis o contra Orlando, dejarlos pasar en el este, nomás para darles una chance. A final de cuentas, no pasaron. Se fueron 8-0, pero el coach Monty Williams lo dijo perfectamente. Sí, hicimos todo lo que pudimos, pero a final de cuentas no dependía de nosotros porque no habíamos hecho el trabajo suficiente para que dependiera de nosotros antes de la burbuja. Esto es algo con lo que podemos construir para un futuro, pero tenemos que enfocarnos en ser un equipo que depende de sí mismo para pasar, no estar dependiendo de que otro equipo pierda, estar el último día de los juegos de sembrado rezándole a Caris LeVert que mete un tiro ganador de último segundo. Pero sí, el trabajo de los Suns fue impresionante, pero a final de cuentas Dame Lillard fue el que fue un poquito mejor que los Suns. Y yo sobre todo creo que tú dices que se va a perder, pero para mí es una actuación que no se va a olvidar fácil, sobre todo para los jugadores de los Suns, ¿no? Porque como ya sabemos, pues son los equipos con los que más se llevan ¿cómo lo puedo decir? Los que más se llevan una decepción, que yo creo que los Suns se la llevaron en esta burbuja porque jugaron como nunca han jugado, son los equipos que más aprenden de esas situaciones. Entonces, siento que puede ser, no lo estoy afirmando, un cambio de chip completamente al equipo los Suns para que en los siguientes años, no te estoy diciendo que se vayan a meter a playoff, pero que se pueda ver muchísima más competencia de lo que se veía a lo largo de los años, ¿no? Sí, Y tienen un equipo bastante completo ahorita. No está muy alta la vara, la verdad, de ser más competentes que los últimos años. Ahorita, pues mira, se fueron 8-0 y aún así ni siquiera jugó Kelly Oubre, entonces es un equipo que puede competir. Si gracias a esto la mentalidad les cambia y se dan cuenta de que en verdad ellos pues no son los Suns a los que todo mundo les hace burla, ¿sabes? Pero hay una teoría. El problema principal es que están en una conferencia muy, muy peleada. Pero mira, pues pueden ser uno de los equipos que están peleando. De que los Suns les fue tan bien fuera de Phoenix, porque en Phoenix hay mucha distracción de que la escena de fiestas y mujeres de Phoenix dicen que está legendaria ahí, y que sin tanta distracción en la burbuja pudieron enfocar todo su potencial al básquetbol los Suns. Entonces también a ver qué tal les va, porque pues igual es un equipo muy, muy joven. Entonces a ver qué tal les va sin todo el ruido externo que pueden tener en la ciudad que pues, no tenían estando ahí en la burbuja, pero sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, pero o sea, yo lo veo de esta forma. Si eres un jugador de NBA y tu trabajo es la NBA, si estás haciendo las cosas bien y ves que hiciste las cosas bien en algún momento, siento que eso puede ayudar más adelante para un poco más de madurez en todos los jugadores, pues. Entonces puede ser un aspecto positivo también esto para ellos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces acabaron pasando los Blazers después de, iba a decir un muy buen juego contra Memphis, pero la verdad después de como 5 muy buenos juegos seguidos que tuvo Portland, todos los juegos de Portland se decidieron hasta el último momento. Eran muy entretenidos. Y acabaron ganando la gran mayoría, entonces están merecidamente en playoff. Su premio, jugarle a LeBron James, Anthony Davis y los Lakers. Y compañía. Uno de los favoritos al título. Y se está viendo mucho ruido en redes sociales en línea diciendo que los Blazers están encendidos, que le pueden ganar a los Lakers, porque parte de los Lakers no se vieron muy bien en la burbuja, se fueron 3 ganados, 5 perdidos, y ya lo comentamos la semana pasada, o sea, era de los equipos más decepcionantes que vimos, mientras que los Blazers se fueron 7-2. ¿Qué opinan ustedes de estas personas que están esperando que a lo mejor si no van a los Blazers mínimo que se vaya 6-7 juegos? No lo veo. Yo sinceramente no lo veo. Como bien dijimos, la racha que tuvo Blazers fue ante equipos
que no se asimilaban a lo que son Lakers, equipos que estaban descansando sus jugadores. En el caso, por ejemplo, contra Filadelfia, estaba lesionado Ben Simmons y Embiid salió del juego por una lesión. Sí, son un equipo que viene muy enrachado y todo, pero siento que playoff es deja de lado todas las rachas que puedas traer en temporada regular. Es un ambiente totalmente diferente, es una serie de 7 juegos donde te ajustan, donde juegan para ganarte a ti, donde el scouting está mucho más presente en la serie que como lo sería en un solo juego de temporada regular. Entonces siento que no le veo la posibilidad por el mismo hecho de que pues, son LeBron James y Anthony Davis también, entonces, y sabemos que la defensa de los Blazers, bueno, está confirmado que fue la peor defensa de la burbuja. Entonces, si Caris LeVert le metió 30 al mejor defensa de los Blazers en el momento, porque el mejor defensa de los Blazers es CJ McCollum, pero pues como sabemos está resentido por una lesión. No veo yo a Gary Trent defendiendo a un LeBron James. No veo a Gary Trent defendiendo a nadie. Entonces, no veo cómo... O sea, a lo único que podrían apostar es, ¿sabes qué? Gánanos, si nos vas a ganar, gánanos con LeBron James y Anthony Davis, pero siento que eso es más que suficiente para ganarle a quien sea, entonces... Sí, mira, todos los reflectores están en Portland y como ya dijimos, totalmente merecido, hicieron un trabajo perfecto en la burbuja, le ganaron a quien les pusieron enfrente, a quien le tenían que ganar, pero si analizamos un poco más los juegos, creo que pierde un poco el lustre de esas victorias. Los primeros 3 juegos, Memphis, Boston, Houston, 2 ganados, 1 perdidos. Memphis, pues como sabemos, les hacía falta en ese momento Tyus Jones, Justice Winslow. Boston perdieron el juego contra el equipo de Boston completo, pero fue un juego muy, muy bueno. Y luego le ganaron a Houston, que probablemente fue su mejor victoria de la burbuja. Pero después de eso no le jugaron a un solo equipo completo. Le ganaron a Denver por 10 puntos, pero el marcador está un poco maquillado. El juego fue un juego clutch, estaba por menos de 5 puntos, quedando menos de 5 minutos. Y en ese juego descansaron a todos sus titulares menos Jokic, que Jokic no jugó el cuarto. Y fue un juego cerrado. Luego perdieron contra la banca de los Clippers. Contra Filadelfia, como ya mencionaste, se estaba lesionado Simmons antes del partido y durante el juego se lesionó Embiid, que nomás jugó como 10 minutos, creo. Luego le ganaron a Dallas, ese también, otro equipo que también estaba completo, ¿sabes? El partido solo quedó por 3 puntos, Dallas es el 7º sembrado, no son los Lakers. Le ganaron a lo que quede de Brooklyn por 1 punto, probablemente el mejor juego de la burbuja, pero pues son los Nets sin Kyrie Irving, y sin Kevin Durant, y sin Spencer Dinwiddie, y sin DeAndre Jordan. Sin nadie, creo que DeAndre Jordan les conviene más que no esté, pero es otro tema, pero igual muy, muy decimados. Y al final le ganaron a Memphis por 4 puntos en un juego que estuvo en el alambre también, que Memphis, además de no tener todavía Tyus Jones y Justin Winslow, para ese juego tampoco tenía Jaren Jackson. Entonces, si ganaron todos esos juegos de forma tan cerrada contra equipos, la verdad... De media tabla. Ajá, de media tabla para abajo. Porque pues los equipos que sí eran más buenos, que es lo que habíamos dicho antes de que empezaran estos juegos, que el calendario de Portland estaba brutal. No contábamos con que no iban a jugarle a ningún equipo completo. Entonces, si batallaron así y necesitaron la actuación histórica de Damian Lillard para apenas ganar esos juegos, no veo cómo le puedan ganar más de un juego a los Lakers, la verdad. No, es que siento que el mercado y el público está sobre reaccionando al hype que tienen Portland por cómo se jugaron los juegos, cómo se terminaron, por la cantidad de puntos que metían. Sí, porque Dame metía el triple desde el logo. Se hicieron muchos highlights durante todos estos partidos de Portland y creo que el mercado sí está sobre reaccionando, más viendo que pues los tríos, tú lo mencionabas ya, Roberto, o lo mandaste en un archivo al grupo de quiénes son los tríos más ineficientes y casi todos eran de los Lakers. Sí. Igual, o sea, siento que están sobre reaccionando todo eso, pero no es una serie de playoffs. Y al final de cuentas es lo que importa. O sea, lo que importa.
Los últimos juegos de temporada, en los últimos, ¿qué te gusta? 5 o 6 años, LeBron ha estado caminando los últimos juegos. Sí, al final de cuentas hemos aprendido algo de todos estos años de los deportes, es que nunca debes de dudar de los jugadores elite, de los LeBron James, de los Tom Brady's. Entonces siento que a lo que es el mercado de las apuestas, está súper sobre reaccionando el público. Está clarísimo. Sí, es para que al final de cuentas tuvieran la mitad de probabilidades de pasar. De lo que y siento que esto es algo que ha venido pasando con Portland a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué? El por qué yo lo veo como Damian Lillard, Damian Lillard es una figura tan pública y su carácter está tan bien impuesto en toda la NBA. Siento que a veces eso emocionalmente le gana a los fanáticos que no se dejan ver por simples, o sea, que se dejan ver por simples emociones o estadísticas. Por highlights. Highlights, lo que por hype. Sí, es mucho hype lo que maneja en Portland. Entonces, Damian Lillard ha sido un jugador que siempre ha estado en esos dramas, en esos, que no son malos dramas, no, obviamente, pero siempre ha sido muy verbal. Entonces, siento que eso ayuda también a que gente se empiece a inclinar un poco más por ese aspecto del juego, pues. No, pero sí que totalmente. Y nada, contra Damian Lillard es muy buen jugador, es una superestrella. Mucho de ese de esa adulación que le tienen es totalmente merecida. Acabamos de ver lo que hizo en la burbuja. Pero la verdad, creo que no es un jugador que puede ser el mejor jugador en el equipo de campeonato. Aparte, el equipo de Portland no está muy profundo, que digamos. ¿Cómo se llama el vato que está jugando el juego ayer? Gabriel. Sí. El vato que era más... Sí, no voy a ser racista en este video porque no me corresponde, pero vamos a decir que era un morenazo. Sí, el vato era un jugador que estaba bloqueado todavía en los juegos Sí, o sea... No, y luego también Zach Collins se acaba de re-lesionar otra vez. No sabemos qué tan grave es la lesión, pero no sabemos si va a estar al 100%. Obviamente va a estar jugando, pero no sabemos si va a estar jugando al 100% entonces, de su capacidad. Van a querer seguir jugando a Damian Lillard arriba de 40 minutos por juego. Ya vimos el juego de ayer contra Memphis, cómo estaba Lillard. Estaba tan gaseado que en todo el juego tiró un solo doble. O sea, se conformó y vaya doble. Sí, vaya doble. Vaya doble, fue una clave espectacular. Pero esa es una total muestra de que no le alcanzaban tanto las piernas ya. Porque el equipo pues, dependió mucho de él. A lo mejor va a volver a empezar fresco los primeros juegos porque va a tener 2 días para descansar. Pero no sería profundo en la serie qué tanto le vaya a quedar. ¿Predicción para esa serie para pasar a la próxima? ¿En cuántos juegos o quién va a pasar? Porque quién va a pasar es Lakers, ¿no? ¿Quién va a pasar? Lakers en 5, güey, yo digo. Félix. Lakers en 4. Yo también me voy en 4. No veo cómo... Es muy mala esa defensa. Es lo que creo, o sea, la diferencia de defensas y ofensivas. Los últimos 2 juegos, Caris Levert y Ja Morant penetraron todo lo que quisieron. Llegaban fácil hasta abajo. No me imagino que va a ser LeBron. No, y aparte tenías al factor Anthony Davis que probablemente meta a Jusuf Nurkic en problemas de faltas muy temprano en el partido. Y luego va a entrar Whiteside. Esa puede ser ahí puede ser el punto más frágil que puede tener Portland al momento de la defensa. Porque si sacas a Jusuf Nurkic de la cancha, tu juego, de por sí Jusuf Nurkic no es un excelentísimo defensa, pero es decente. Pero Whiteside no, o sea, Whiteside... Está durísimo Nurkic. Whiteside no. Whiteside es malísimo. O sea, Whiteside es la muestra de que los vatos que hacen los ratings del 2K no más ven números y no ven partidos.